producción, en este caso reproducción de los animales. Entonces, cada una de estas ceremonias tiene su especificidad, ¿no? Entonces, su puntualidad, su particularidad. No todo el año se repite una misma mesada o una misma mesa, ¿no? Sino que también los componentes de esa misma mesa van cambiando de acuerdo a estos ciclos, ¿ya? Para eso vamos a proyectar algunas imágenes, a ver si se ve. Me van a avisar, por favor. Disculpe, ¿pueden observar? Sí, está bien, se observa. Ya, perfecto. Bueno, el tema que vamos a abordar, recalco nuevamente, es precisamente esto de los festines, comensalismos y ceremonias. El objetivo central para una buena comprensión de esta temática es justamente lo que se los voy a leer ahora, ¿ya? Comprender la lógica de movilización y congregación de entidades colectivas andinas a través del despliegue y la participación de los festines, comensalismos y ceremonias, ¿no? Los escenarios concretos donde se plasma, donde se materializa todo un conjunto de movimientos o movilizaciones, perdón, y congregaciones que se constituyen en base a personas, objetos, contenidos, por ejemplo, de consumo como alimentos y bebidas, y la espiritualidad que prácticamente acompaña en estas actividades. Entonces, tendríamos que diferenciar de manera muy puntual, digamos, todo este procedimiento, ¿no? Es decir, existe todo un protocolo en sí de cómo se tienen que hacer los despliegues de las ceremonias. Por ejemplo, en tiempos de lluvia, el Chojñapacha, en la época verde, en tiempo de lluvia, muchas veces no suele caer la lluvia, pues, para irrigar las plantas. Entonces, las rogativas más principales de esa época son aquellas que están relacionadas con las ceremonias que invocan, ¿no? la lluvia. Y este escenario, por ejemplo, está compuesto por yatiris, por todos los comunarios que viven en el ayllu, la marca, y sobre todo estos seres que hemos denominado auxiliares, como los sapos o los zorros, son, digamos, la parte esencial de estas ceremonias. Por ejemplo, el yatiri, junto con las autoridades de cada ayllu o marca, primeramente sacan una licencia, un permiso a la Pachamama, a los achachilas, a los huacas, a los apus. En general se llaman los uyuiris, ¿no? Entonces, una vez que se goza de este permiso, entonces identifican el ojo de agua de donde se tiene que traer agua, y también, en este caso, ranas de ese ojo de agua. Entonces, esto lo hacen generalmente antes de que salga el sol, porque el agua, como el sapo o esta rana, no tiene que ser vista por la luz del sol. Entonces, eso lo sacan en un cántaro, y la ceremonia empieza más o menos a media mañana, y después de eso, al ritmo, digamos, de la ceremonia, ¿no? De las
de los rezos, de las rogativas, de los heilis, ¿no? De los cantos que hacen también para la lluvia. Entonces van despachando a estos animalitos. En este caso, la rana, por ejemplo, lo van sacando del cántaro ya sobre la superficie del suelo, con el objetivo de que la rana sea un interlocutor, un intermediario entre este grupo de humanos que están invocando la lluvia y con los seres que son dueños de la lluvia. De esa manera se genera, digamos, una comunicación a través de la rana para que caiga la lluvia. Entonces, esto es uno de los elementos de tantas que existen, ¿no? Y incluso podemos decir la rana, eh, no solamente, digamos, es el que se constituye en un intermediario, ¿no? Sino que prácticamente juega un rol central porque es el ser que prácticamente posibilita, posibilita este diálogo con los dueños de la lluvia y sin embargo es como como un portavoz, como un emisario de los seres humanos que, que encuentra ese diálogo, ¿no? Con los dueños de la lluvia. Entonces la rana en este caso es un elemento central en ese sentido. Por otro lado tenemos el zorro, que habíamos denominado que es el perro de los achachilas, ¿no? De los apus. Muchos abuelos, por ejemplo, conocen como pampano, es decir, el perro salvaje, ¿no? El poder, digamos, que se encomienda a este ser es cuando los yatiris y las autoridades ya lo tienen ya en su poder, ¿no? Ya lo tienen al zorro vivo y de alguna manera, para que, al igual que la rana, se convierta en un intermediario, en un interlocutor válido, digamos, lo hacen aullar, ¿no? Lo hacen aullar eh, jalando de un lado a otro, eh, pero con el objetivo de que el aullido del zorro prácticamente invoque la lluvia, ¿no? Entonces, por eso estos animalitos que son considerados como los auxiliares de los yatiris en este caso, son elementos centrales de estas ceremonias. Entonces, cuando hablamos de movilización y congregación, hablamos precisamente de este aglutinamiento, ¿no? De seres humanos. Son prácticamente eh, ceremonias colectivas, ¿no? Donde el pedido, el objetivo es único, ¿no? La lluvia. También en la misma época, en tiempo de la lluvia, se hacen ceremonias para evitar la caída del granizo, de la helada, de la sequía, ¿no? Entonces, cada uno de estas ceremonias tiene su protocolo interno, ¿no? Es decir, es bastante organizado, casi diríamos entre comillas, es como un patrón a seguir, que el que oficia, en este caso el yatiri, tiene que saber muy bien, ¿no? De qué se trata estas ceremonias. Y lo mismo en tiempos en Autipacha, Huañapacha, ya en la época de helada igualmente, ¿no? Se hacen algunas ceremonias más que todo relacionadas con elementos del cosmos, ¿no? Como la luna, el sol, las estrellas, pero sobre todo con estos seres que habíamos denominado los antahuayas, ¿no? Los sajras, los supayas, los pirunis, los anchanchunis, son espacios en realidad concretos donde moran estos seres que acechan permanentemente a los humanos. Entonces, igualmente para eso se preparan mesas de acuerdo a cada uno mm, de estos seres que acechan a los humanos, ¿no? Es decir, no es
la misma mesa para todos, sino que hay una multiplicidad, una diversidad de mesas que se disponen para, para cada uno de estos seres, ¿no? Entonces, así, digamos, se genera una armonía, ¿no? Y todos los estantes, ¿no? Como los humanos y los humanos, entren en equilibrio y estén en una sintonía total, ¿no? Vamos a hacer algunas definiciones. Por ejemplo, esto que hemos denominado, ¿qué es el festín? Y y en palabras muy sencillas podemos describir lo siguiente. Un festín es un festejo particular con baile, música, banquete u otros entretenimientos. En el mundo andino, el baile tiene un significado especial, ya que el baile no simplemente es entre los humanos, aunque en apariencia pareciera ser así. Sin embargo, el baile siempre está relacionado con las ceremonias que se brindan a los animales, por ejemplo, la quilpa, el doblaje de las orejas, o cuando se corta la orejita, ¿no? Los marcajes que se hacen, las llamas, ¿no? O cuando en la época de la nata, ¿no? De los carnavales, los frutos, por ejemplo, de los tubérculos, de los cereales, prácticamente danzan junto con los seres humanos, ¿no? Es decir, los frutos, ¿no? O las plantas están siempre en cada una de estas ceremonias que se realizan, ¿no? En esa época. La música, de la misma manera, ¿no? La música no es simplemente una producción este, inventada solamente por el ser humano, ¿no? Sino que para tener, digamos, una melodía que esté de acuerdo prácticamente con estos espacios ceremoniales, que esté de acuerdo, digamos, a la, a la, al requerimiento, digamos, de los seres humanos, ¿no? Y la satisfacción, digamos, de los seres no humanos en realidad. Entonces, los instrumentos, sobre todo musicales, en este caso, tienen que, pues, pasar por ciertos procesos rituales, en este caso, ¿no? Entonces, muchos de ustedes deben saber, por ejemplo, el serenazgo, aunque esto es algo colonial, pero en Aymara lo llaman Sirina y Añagua, ¿no? Es decir, en estos lugares que denominamos pirunis, anchanchunis, es donde precisamente se dejan estos instrumentos musicales para que sean de agrado al oído de los seres no humanos en realidad. Puede estar un pequeño pífano, un pinquillo, una quena o cualquier otro instrumento que se utiliza como un medio para generar música en este caso, ¿no? Entonces, tiene estos procedimientos muy puntuales, digamos, ¿no? Es decir, no basta con haber fabricado o manufacturado un instrumento, ¿no? Sino que aparte de fabricar, manufacturar, tiene que estar en disposición de los dueños de estas melodías, de estos sonidos, ¿no? La música en sí tiene una profunda connotación debido a que se abstrae prácticamente de lo que es el mundo natural a través del sonido de los vientos, el silbido de las pajas bravas, el sonido de los aves, ¿no? Entonces, prácticamente es un lenguaje onomatopéyico que permite que los seres humanos puedan utilizar este medio, es decir, la música, para poder comunicarse igualmente con los seres
no humanos, que son seres materiales y visibles en este caso, y los seres invisibles o espectrales. Y cuando hablamos de banquetes, hablamos de cómo se va desplegando cantidades de comida, en este caso, cantidades de bebida, ¿no? Quisiera poner un poco de énfasis sobre todo en la parte del consumo de la bebida, el uso y el consumo de la bebida, ¿no? La bebida se usa prácticamente para hacer las libaciones, ¿no? Lo que llamamos las challas, ¿no? Y el ser humano que se permite hacer esta challa, lo hace pues justamente invocando, llamando uno por uno a los seres no humanos, ¿no? En este caso materiales e inmateriales, ¿no? Entonces, el compartimiento prácticamente eh, es común, es comunitario en este caso. No simplemente comparten entre seres humanos o de manera individual, sino que en un banquete participan todos, absolutamente todos, ¿no? Por eso incluso esto del soplar, ¿no? Es decir, cuando alguien dice, estoy yendo a comer o estoy yendo a la fiesta, entonces el que se queda en la casa o el que se queda en la comunidad siempre dice, ¿no? Pustanita tao, es decir, me vas a soplar. Entonces, estas micronarrativas, digamos, nos hacen entender de que el suplido, por ejemplo, de algún alimento compensa la ausencia de la persona que se está quedando en la casa, es decir, que no está en la fiesta, y de esa manera se hace parte, ¿no? Se hace parte de esa ceremonia. Entonces, es muy importante, digamos, manejar también estos elementos, los flujos en este caso, ¿no? Que satisfacen tanto a los humanos y a los no humanos. En cuanto a estamos en las bebidas, ¿no? Estamos en las bebidas. Las bebidas permanentemente eh, fueron y son todavía en algunas comunidades elaboradas en quinoa, perdón, de quinoa, de maíz. Son bebidas fermentadas, ¿no? Como la cusa o como la chicha. Entonces, toda esta elaboración de bebidas fermentadas también tiene su propio procedimiento, ¿no? Los ingredientes que tienen que incluir, algunos otros elementos que tienen que agregar, digamos, para que la bebida sea de agrado, ¿no? Y en cuanto a la comida, eh, cuando se trata de mayor aglutinamiento social en la comunidad, en la marca, en el ayllo o alguna parcialidad, siempre se tiene que disponer de lo mejor. Es decir, buena papa, buen chuño, buena tunta, buena muralla, es decir, el mejor producto posible, ¿no? Que lo tienen guardados para la fiesta o para la ceremonia, en este caso. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de carne, el cuy, por ejemplo, es uno de estos elementos centrales, ¿no? Para las fiestas. El cuy siempre al menos hasta hace 20, 15 o 20 años, el cuy siempre se criaba para recibir a la visita, para comer en las fiestas. Entonces es un plato único que se reserva prácticamente para las fiestas, ¿no? O para alguna ceremonia importante. La carne de llama, de la misma manera, ¿no? Son elementos de consumo que se reservan para esas fechas sagradas, digamos, ¿no? Que la comunidad tiene que atravesar. Luego tenemos que es un comensalismo, ¿no? Persona que come con otras en el mismo lugar, especialmente en la misma mesa. Claro, si bien
este, hablamos, digamos, de la mesa, pero en el mundo andino no hay mesa, ¿no? Sino que en el suelo se tienden los tejidos, como los aguayos, y sobre ellas se ponen los taris. Los taris son como pequeños aguayos, ¿no? Más cortos que el aguayo, ¿no? Y, y los taris específicamente sirven para poder llevar pues la comida, ¿no? Y la práctica, digamos, del comensalismo se puede practicar, es decir, se puede realizar tanto en forma rectangular o circular. La mayoría de las veces es siempre circular, digamos, ¿no? Porque las personas que están comiendo, en este caso los comensales, tienen que estar siempre todos de cara, ¿no? Frente a frente. Nadie no puede dar la espalda. Entonces, lo que llamamos el aptapi, ¿no? Es el eh, alimento que tiene obviamente muchos códigos, ¿no? Dependiendo mucho, por ejemplo, de qué tipo de comida se lleva, qué tipo de carne se están sirviendo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se puede juzgar si realmente han comido lo mejor o es que faltaba algo, ¿no? Entonces, hay ciertos parámetros, ¿no? Para poder medir qué tipo de alimentos se han servido ellos y también los seres no humanos. También se habla de una asociación biológica externa entre dos especies, ¿no? Esto ya no corresponde mucho, pero en la naturaleza, en el ambiente donde los seres humanos viven, también existen este tipo de compartimientos, ¿no? Más naturales en este caso. Y por último, diríamos que es una ceremonia, es un acto o serie de actos públicos y formales, ¿no? De acuerdo con reglas o ritos fijados por la ley o por la costumbre. En nuestro caso, en el mundo andino, siempre va a estar fijado por la costumbre, ¿no? Eso es un acto público, habíamos mencionado ya al iniciar, una ceremonia de, eh, por ejemplo, de las características, ¿no? Que requieren para la, para la lluvia, para la abundancia de productos, requiere necesariamente mayor aglutinamiento social, ¿no? En la comunidad. No se puede hacer simplemente entre dos o tres personas, ¿no? Sino que todos tienen que ser partícipes de estas ceremonias. Porque si no lo hacen, es como que no quieren, ¿no? Lluvia, es como si no quisieran, digamos, es como si no pueden querer, digamos, que haya abundancia, ¿no? Entonces, por eso es que de manera casi, casi obligatoria se obligan a sí mismos en sí en la participación de cada una de estas ceremonias, ¿no? Aquí vamos a ver qué es un ritual, ¿no? El ritual es reconocido como un medio poderoso de movilización y congregación de entidades colectivas. A través de la participación en el ritual, la gente desarrolla ideas de membresía, pero también de dependencia en el grupo social. La última parte de este párrafo, ¿no? Es lo que realmente magnifica, ¿no? El sentido y el significado de los rituales andinos. Una ceremonia prácticamente sirve o es propiciado para poder reactualizar muchas cosas. Incluso habíamos hablado del anterior de un contrato cósmico. Lo mismo. Cada ceremonia, cada ritual eh, eh, se
se desenvuelve prácticamente para poder reactualizar, ¿no? Reactualizar y compensar ciertas ausencias en sí, ¿no? Normalmente las ausencias son por parte de los seres humanos, es decir, no dan a tiempo las mesas, no hacen, digamos, eh, las ceremonias y las ritualidades en función a un protocolo. Entonces, las fallas se identifican en eso, ¿no? Y estas fallas son, pues, capitalizadas, digamos, es decir, recogidas por los seres no humanos y ellos permanentemente van a fustigar a través de la lluvia, el granizo. Cuando digo lluvia, es decir, inundaciones, ¿no? Es decir, puede haber exageradamente la caída de la lluvia, granizos, o también, ¿no? La helada. Entonces, la participación, digamos, de los seres humanos en estos escenarios, como el ritual, la ceremonia, es justamente para poder generar un sentido nuevo eh, entre los seres humanos y los no humanos, ¿no? Entonces, ahí es donde prácticamente se ven, ¿no? Cada uno de los integrantes de esa colectividad encuentra su lugar, ¿no? Ah, empezando de las autoridades, de las autoridades espirituales, el pueblo llano en sí, ¿no? Que participa de estos eventos, entonces, de esa forma, ¿no? Y el lugar de los seres no humanos. Entonces, ahí es donde se puede hablar, digamos, el lugar que ocupan en ese universo. Entonces, una ceremonia permite eso, ¿no? Permite eso. Nuevamente, repetimos esto. Y estamos repitiendo por tercera vez los habitantes de este universo. Si no fueran estos seres, posiblemente no habría necesidad de hacer ceremonias, posiblemente no habría necesidad de hacer ritualidades, porque si no fueran estos seres entre seres humanos, sencillamente se entenderían, ¿no? Basada en la razón, en sus valores, y tal vez las mesas simplemente serían de otra forma, ¿no? De otro modo. Pero si vemos tanto despliegue de elementos, ¿no? Incluso en la época prehispánica hemos visto desmembramiento de seres humanos, desmembramiento de animales, por ejemplo, como la llama, hasta los mismos felinos como el puma, el zorro, el jaguar, el titi, eran desmembrados para que sean, pues, corporalidades o parte de las corporalidades válidas, para posibilitar eh, ciertos eh, planos, digamos, de diálogo con los seres no humanos. Y en la actualidad se repite, ¿no? La llama, el suyo, por ejemplo, que representa la llama, el feto de llama en este caso, o las plantas, los productos. Y bueno, prácticamente estos elementos hacen posible de que el ser humano esté pues al tanto, ¿no? Esté pendiente permanentemente eh, de la, de la, del acecho y del fustigo de estos seres, ¿no? Y poner precisamente en equilibrio eso, ¿no? Entonces, por eso recalcamos nuevamente esta parte de los otros habitantes de este universo. Aquí tenemos un ejemplo sobre los Hachuaña, Jailliña y Chayahuaña. Hachuaña. Hachua se dice a la fiesta, ¿no?
Um, en los ayllos, normalmente, la mayoría de las veces, las fiestas no se realizaban en las poblaciones. Eh, las fiestas siempre tenían que hacerse en las serranías, en los cerros en este caso, ¿no? Por eso lo llamaban Cachuañpata, es decir, el cerro, la montaña o el montículo donde tenían que bailar los seres humanos. Y las cachuas son, pues, como hemos dicho, de un gran despliegue de elementos, por ejemplo, más que todo de bebida y de comida. Es un, este, es un espacio donde prácticamente eh, los días donde se está realizando la cachua, la fiesta, todo adquiere sentido, ¿no? Es decir, el espacio, eh, las personas, los movimientos de los cachuiris, en este caso, los bailarines. Um, y normalmente en las comunidades esto se llevaba, y aún todavía en algunas comunidades continúa, ¿no? Son por parcialidades. Puede ser la parcialidad de arriba o de abajo, o puede ser del poniente o del saliente, ¿no? O del saliente o del poniente en este caso, ¿no? Entonces, cada uno de estas parcialidades demuestra, ¿no? Pongamos entre comillas, el poderío, ¿no? El poderío de su forma de vestimenta, el poderío en cuanto a la música, a la comida, a la bebida, ¿no? Entonces, el que despliega más y más, mejor todavía si es de calidad, es lo que siempre va a llevarse el estatus, digamos, ¿no? El estatus de respeto en este caso, ¿no? De la otra parcialidad. Entonces, la cachuaña, el cachua, los cachuiris, son prácticamente espacios donde se conjugan nuevamente, ¿no? Estos sentimientos, digamos, o las sensibilidades más profundas que el ser humano no expresa eso en su cotidianidad, ni tampoco va a expresar esto en una ceremonia de rogativa o en una ceremonia, por ejemplo, que se hace para la anata, ¿no? O en otro tipo de ceremonias, ¿no? Entonces, la cachua prácticamente es un lugar donde surgen o emergen conductas que tal vez estaban guardadas a lo largo del año y tienen su propio sentido, por eso, su propio significado. La cachua es prácticamente un pequeño universo que está en el mundo social de los humanos y es muy esperado, ¿no? Cada uno de los estantes de la comunidad espera la fiesta, ¿no? La cachua. Y también es un encuentro, digamos, de personas, ¿no? De personas que van agrandando las familias en la comunidad. Ahí están las nuevas nueras, los nuevos yernos, es decir, el parentesco, ¿no? Que se genera a partir de la cachua, ¿no? Y eso también se va mostrando en la comunidad. Y a partir de eso también se considera como jaque, ¿no? Porque si las personas, digamos, no participan de estos acontecimientos sociales y están simplemente en su casa, entonces no tienen el mismo valor, ¿no? De jaque. Pueden ser consideradas como imilla o yocalla, es decir, como adolescentes, ¿no? Pero nunca van a ser consideradas como jaques, ¿no? Y para que sea verdaderamente jaque o runa en quechua, tienen que ser parte, ¿no? de estas actividades
que se desarrollan en la comunidad. Luego tenemos el Haili, ¿no? El Haili es el canto a los animales, tanto domésticos como salvajes. El Haili es el canto dedicado a las montañas, a los vientos, al lago. El Haili es dedicado también al canto, digamos, a las plantas. Y un fragmento de eso he podido extraer, ¿no? Para que un poquito entiendan cómo son los Hailis, ¿no? En las comunidades. Los que hablan aymara, los que hablan quechua, deben conocer muchos de estos elementos, ¿no? A ver, vamos a interpretar este pequeño Haili. Dice, Chach munasinjai kuyut hitsusim, war munasinjai yakil yuchusim, aisumapankara chuyunkita. Nuevamente, Chach munasinjai kuyut hitsusim, war munasinjai yakil yuchusim, aisumapankara chuyunkita, ¿no? Si traducimos al español un poco, tal vez se va a deformar, ¿no? El sentido. Pero a ver, intentemos. Chach munasinjai dice, si quieres un marido, un esposo, hazte de un palo, dice, ¿no? Y si quieres mujer, hazte de barro. Ahí dice, linda flor de hielo, ¿no? Chuyunquita, ¿no? Flor de hielo, ¿no? Entonces, fragmentos como esto hacen mucho. Y hay varios, ¿no? Seguramente, Hailis que nosotros podemos recopilar y poder, pues, tratar de valorar prácticamente, porque lamentablemente son fragmentos, ¿no? Que se están conservando y el resto está poco a poco siendo olvidado y relegado también, ¿no? Y por último, la chayahuaña. Esto normalmente se practica en la época verde, en Choñapacha, y sobre todo en carnaval, pues, ¿no? Y igualmente, ¿no? Se va repitiendo las palabras como chayahua, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, esta chayahua es para poder agradecer a la Kunturmamani, que es el ser dueño de la espiritualidad de las casas en este caso, ¿no? Entonces, la Kunturmamani, como ser, digamos, que cuida la casa y que cuida a los seres humanos y a los animales de esa unidad doméstica, entonces es cantado así, ¿no? Con un chayahua, ¿no? Y al ritmo de esta chayahua, va acompañado pues de muchas flores, ¿no? Abundantemente, ¿no? Se emplean flores, ¿no? Productos, por ejemplo, plantas en este caso, ¿no? Que van cubriendo, ¿no? Y que van poniéndose delante o detrás de la casa, ¿no? Entonces, esos son los chayahuas, ¿no? Chayahua, chayahua. Para que vean, son elementos, ¿no? Que lamentablemente está desapareciendo en las comunidades. Hemos hablado del cachuaña, de los cachuiris, hemos hablado del haili, de los hailiris, y hemos hablado de la chayahui, de los chayahuiris en este caso, ¿no? Entonces, esto hace prácticamente a una lógica muy particular y única, digamos, ¿no? Que a la música, al baile, al canto, ¿no? Y yo creo que esta manera, digamos, de compenetrarse entre la música, los seres humanos, los animales, las plantas, prácticamente han generado un escenario de suma, ¿no? De importancia, de interdependencia sobre todo, ¿no? Porque eh, nadie es mejor o superior a nadie. Por eso se habla de un valor horizontal, de la horizontalidad, ¿no? De la reciprocidad. Si bien no hemos hablado de estos conceptos o de estos valores, quería justamente llegar a este momento para hablar, tal vez haciendo un pequeño paréntesis en esto, de estos valores, ¿no? Los valores más importantes en el mundo aymara, por ejemplo, son
esto del chachahuarmi, ¿no? Que, que empieza y termina en una complementariedad, ¿no? Y esta misma lógica se extiende, ¿no?, a la organización espacial, ¿no?, de la comunidad. Hal, Sujalanta, Ainacha, Amsta, son parcialidades de complementariedad. Son opuestos, pero de complementariedad, ¿no? No son antagónicos absolutos, ¿no?, donde nadie no requiere del otro, ¿no? Es decir, donde uno no requiere nada del otro, sino que son complementarios, ¿no? De la misma forma, cuando hablamos del AINI, por ejemplo, es un valor fundamental, ¿no?, para poder avanzar con los trabajos, ¿no? Y cuando hay una carga laboral muy fuerte en el AIO, en la marca, entonces el AINI es, digamos, trabajar hoy para vos y mañana para mí. Entonces así se aliviana, digamos, la carga laboral que se tiene en la comunidad. El AINI, por ejemplo, puede ser en muchas cosas, ¿no? En préstamo de productos, por ejemplo. Hoy te puedo prestar una arroba de papa y mañana me lo devuelves igualmente, ¿no? Entonces, eso es el AINI, en muchos sentidos, ¿no? También el WAKI, ¿no? El WAKI es, por ejemplo, cuando una persona no tiene suficiente espacio, es decir, no tiene terreno para hacer su cultivo, entonces hace pues un trabajo, digamos, con el arado, sobre el terreno de otra persona, ¿no? Entonces, en el waki, por ejemplo, puede ser de 2, de 3, de 4 surcos. Primeramente para una persona, ¿no? Digamos, 3 surcos. Luego para la segunda persona, ¿no? 3 surcos. Entonces, de manera muy equitativa, se va cultivando ¿no? La papa o cualquier otro producto en sí, ¿no? Entonces, eso es el waki, ¿no? Luego tenemos otros valores, digamos, que son netamente aymaras. Esto de la, de la diarquía hemos hablado, ¿no? Del poder, ¿no? El poder no es pues considerado como ¿cómo podemos decir? Um, un poder que no se puede controlar, ¿no? Por parte de los comunarios, ¿no? Sino que el poder en realidad es más bien una preocupación fuerte, ¿no?, para los que detentan el poder. Y por eso hay una frase muy significativa que se llama, lo que dicen, ¿no?, que recomiendan los abuelos, ¿no? Dicen, ¿no? Es decir, la cabeza, es decir, nunca no tienes que elevar, no tienes que irte hacia el egocentrismo, hacia el individualismo, ¿no? Entonces, este año tienes que andar más bien con una mirada humilde, digamos, y sobre todo en beneficio, digamos, de todos los comunarios en sí, ¿no? Entonces, prácticamente el poder es el que se distribuye, digamos, entre todos estos comunarios, ¿no? No es un poder único que se lo da a una persona y después este, hace lo que quiere dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, cerrando el paréntesis, podemos mencionar de que los valores son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, esto de la parte económica, ¿no? Del intercambio, el trueque, la chalaca, ¿no? El turcawi, ¿no? También es importante. Lamentablemente ya no se practica en estos días, ¿no? Porque antes sí, por ejemplo, yo todavía he sido testigo de esas ferias, ¿no?, que llamaban alacu, los alaquipas, los alacus, ¿no?, que venían desde el Valle de Sorata, que venían desde Machaca trayendo ollas de barro, platos de barro, traían sal, y los comunarios que están en la parte sur del lago Titicaca salían con sus productos, ¿no?, del lugar, chuño, haba, papa, y intercambiaban con sal, intercambiaban con las ollitas de barro, intercambiaban con platos de barro, y así. Lo mismo con los productos, por ejemplo, el maíz, ¿no? Entonces, el maíz, por ejemplo, se intercambiaba con el chuño, que es un producto andino,
Bueno, entonces el uso de la moneda prácticamente no tenía sentido en esas ferias llamados chalacos, ¿no? Chalacos o alacos, ¿no? Entonces, lamentablemente en la actualidad ya todo es monetizado, ¿no? Todo es moneda, moneda, moneda. Ya no hay lo que es el trueque en este caso, ¿no? Bueno, la lógica de las cachuas y los jailis, ¿no? Eh, ya hemos descrito esto. Sin embargo, quisiera que vean las imágenes, ¿no? De diferentes culturas que están en los Andes. Por ejemplo, esto en Sucre, en Tarabuco, cómo van haciendo sus pucaras, ¿no? Y estos pucaras, pueden ver en esta imagen, consisten en productos, ¿no? Que se cultivan. En este caso están mostrando la cebolla, la zanahoria, no sé. Incluso hay estas coronas de pan, masas en este caso. Y bueno, un conjunto de elementos, ¿no? En agradecimiento, obviamente, a la Pachamama y también a los seres que han propiciado una buena lluvia, todo el ambiente necesario, digamos, para poder producir esto. Aquí en la base de esta pucara vemos, por ejemplo, una huachta, ¿no? Que seguramente han realizado también. Y alrededor de estas pucaras, cómo van bailando, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido esto porque tiene una raíz prehispánica, ¿no? Hay una continuidad. Es una actividad, digamos, es una ceremonia milenaria. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen una llama que está absolutamente ornamentado por vegetales, ¿no? El cuerpo de la llama, por ejemplo, mira acá, si ven esta imagen, van a poder observar lo que es las vainas, no sé, de algún producto. Acá como flores que están cayendo en las patas delanteras y traseras. Acá incluso delante de la llama, por debajo del cuello, está una rana, ¿no? Aquí flores, lo mismo aquí en el cuello. Y bueno, toda esta forma de trabajar la corporalidad camélida es pues prehispánica. Pero también si, como hemos hablado hace un momento, si vamos a alguna comunidad donde todavía hay crianza de camélidos, fácilmente vamos a ver igual, ¿no? Rituales relacionados con la crianza de las llamas y de las alpacas, ¿no? Y bueno, eso es lo que podemos observar acá, ¿no? La importancia de los vegetales durante las ceremonias, ¿no? Eh, con el fin de agradecer a los dueños, ¿no? De la lluvia, a la Pachamama, ¿no? Que han posibilitado la prosperidad, digamos, de estos cultivos. Por otro lado, vemos acá los quenaquenas, ¿no? Que están todavía con estas corazas llamados cahuas, ¿no? De jaguar, actualmente ya es sintético, pero originalmente son pieles de jaguar. Y eso podemos mencionar nuevamente, ¿no? De que los seres humanos andinos, los aymaras, los quechos, los urus, no estaban aislados ni enclaustrados solamente en la parte andina, ¿no? Sino que permanentemente bajaban a las tierras bajas y subían. Hemos demostrado eso en la segunda clase, creo, ¿no? O la primera. Entonces, lo que podemos rescatar de los quenaquenos, por ejemplo, aparte de su vestimenta, incluso hay algunos que cuelgan zorritos, ¿no? O zorrinos, ¿no? Y es una práctica prehispánica que todavía tiene continuidad. La quenaquena normalmente se practica, se baila en Huipipacha, ¿no? Es decir, en tiempos de helada en sí, ¿no? Tenemos la tarqueada que se baila en Pacha, tiempo de lluvia. Aquí las quenas grandes, igualmente, de Potosí, aquí lo mismo. El tinco, que se practica en Macha, en mayo. Y los ujusiris, ¿no?
los uhusiris que de alguna manera representan a la corporalidad del cuyo, o la perdiz en este caso. ¿Ah? Cuando se habla con los que bailan el uhusiri, nos van a narrar de que ellos están bailando de perdiz, ¿no? De cuyo. Y algo muy interesante de estos aves, por ejemplo, que son indómitas, o salcas, como llamamos en Aymara, es que se construye un conocimiento en base al concepto de salca, ¿no? Y de manera metafórica eso se traslada hacia los seres humanos. Entonces podemos decir, cuando están en cargo, por ejemplo, haciendo su cargo de autoridad en la comunidad, o cualquiera puede ser, ¿no? De las personas que están en la comunidad, o Alicia al Capunio, es decir, tienen el mismo comportamiento de estos animalitos que son salcas, ¿no? Indómitos en sí, ¿no? Entonces, también sirve en cierta medida para poder comparar, digamos, los comportamientos de estos animalitos con el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Aquí vemos los aptapis gastronómicos y circulación de pensamientos. Quiero poner énfasis, ya hemos un poquito hablado de lo que era el aptap y todo, ¿no? Pero quisiera poner un poco de énfasis en lo que es la circulación de pensamientos. Si nos damos de cuenta, la comida es prácticamente el producto final de todo ese cuidado cultural eh, que se ha desplegado para las plantas, ¿no? Personas que están permanentemente protegiendo las chakras de la comunidad. Ellos son los famosos Yapukamanis, es decir, los que cuidan las chakras. Ellos tienen que estar vigilantes, ¿no? De cualquier acecho y fustigo, las 24 horas del día. Mientras esté ejerciendo su cargo que dura un año, no pueden levantarse. Tienen, tiene un lugar específico eso en la comunidad. Normalmente es una montaña donde hacen las famosas coas, por ejemplo, ¿no? Todas las tardes tienen que hacer la coa. Las rogativas, por ejemplo, de los yatiris, los elementos que hemos mencionado en un principio de las ranas, de los zorros, ¿no? Los bailes también que ameritan en la época verde, ¿no? En los carnavales, en los anatas. Y bueno, pues el alimento es el producto, este alimento que vemos, el aptapi que vemos es el producto final de todo ese laboreo, ¿no? Es decir, de ese faeneo que se empieza con la inserción de la semilla y que se termina con la cosecha, ¿no? Entonces, para que vean esto, esto del pensamiento, obviamente va como una especie de engranajes, ¿no? Que se van adjuntando en cada momento. Por eso, desde que se inserta la semilla al suelo hasta que se cosecha. Es como la construcción social de las corporalidades humanas, habíamos mencionado en un momento eso. Y de la misma manera, ¿no? Todos los procedimientos, ¿no? Todas las, eh, ¿cómo podemos decir? Los protocolos, ¿no? Que requiere el cuidado, ¿no? De los cultivos, este, finalmente se puede apreciar cuando uno se sirve estos alimentos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Entender esa cadena, ¿no? En los objetos habíamos mencionado la cadena operativa, ¿no? El paso a paso. Y en esto podemos ver los procesos de cuidado en sí, ¿no? De las plantas o de los animales, ¿no? Y que eso al final termina con el consumo, ¿no? Y expuesto en un acontecimiento grande, ¿no? Y aparte de eso, cuando hablamos de circulación de pensamientos, ¿no? En la comida, está pues el pensamiento, de lo que habíamos hablado la tercera clase, esto de las comidas, por ejemplo, que son los emisarios de la muerte, la comida que puede causar enfermedad, la comida
bueno, pues que a veces dicen, no sé cómo se podría traducir esto en castellano, pero Siriwa dicen, ¿no? Ellis Pachagua, es decir, no concuerda con el pensamiento de los seres humanos, ¿no? Y se hace a un lado, ¿no? Entonces, todo este tipo de pensamientos, ¿no? Que, que van asociados, digamos, al despliegue de estos alimentos, al final podemos entender como códigos, ¿no? Cada comida no es simplemente una comida, no es simplemente una materialidad vacía, ¿no? Sino que tiene un contenido profundo, ¿no? De significados, de sentidos, permite la interrelación de seres humanos, de no humanos, ¿no? Y bueno, la comida es un entramado prácticamente de estos significados que solamente conocen, ¿no? Los que despliegan estos alimentos. Aquí tenemos lo que habíamos comentado ya también, ¿no? Los alimentos que comen a los seres humanos. La oca, habíamos mencionado ya de que um, es un tubérculo, como ven ustedes, de diferentes colores, texturas, pero lo interesante de esto es que cuando se está cosechando, eh, hasta mediodía se puede comer. Esta es oca cruda, ¿no? De color amarillo, negro, rojo. Se puede comer. Sin embargo, a partir de mediodía, para allá, para la tarde, la noche, ya no se puede comer, ¿no? Porque hay una restricción, digamos así, ¿no? Porque si la persona que come eh, prácticamente come a su mamá o a su papá, a quinta y con cantata, dicen, ¿no? Entonces, son pues alimentos que permiten la, la predación, digamos, ¿no? De la persona. Es como si estarían incentivando, ¿no? A que la misma persona, en este caso el hijo, haga, digamos, un canibalismo, en este caso de antropofágico, ¿no? Entonces, ¿cómo va el alimento permitiendo, ¿no? Entonces, por eso es un emisario de la muerte también, ¿no? La oca en este caso, ¿no? La oca predadora, podríamos decir. Luego tenemos lo que es la rogativa cosmopolítica de los alimentos. Eh, Normalmente cuando las papas no están maduras, están así, ¿no? Todavía pegados ahí a la raíz. Habíamos hablado de esta palabra de ñuñusquiva, ¿no? Es decir, está amamantando todavía, ¿no? Y cuando se lo quita de esta raíz y se lo muestra al sol, habíamos mencionado de que estas papas, que están todavía tiernitas, eh, hacen la rogativa y la invocación al granizo. Y cuando se concreta esa invocación, esa rogativa, entonces cae la granizada por la tarde o por la noche y prácticamente termina con el cultivo, ¿no? Entonces, esa es una forma de autodestrucción, ¿no? Al igual que la oca, ¿no? Que es un emisario de la muerte, en este caso la papa, se destroza a sí mismo con las rogativas que hace, ¿no? Que hace al granizo. Los alimentos emisarios de la muerte. Habíamos hablado de la huatia, ¿no? La huaja. Normalmente cuando se va elaborando la huatia, así, ¿no? Este es el procedimiento, ¿no? Primero así se elabora con los terrones, los grumos. Acá ya están prendiendo el fuego, aquí ya está caliente y aquí ya están introduciendo la papa. Y lo que sacan de ahí de la huatia es esto, ¿no? De la huaja, ¿no? Pero muchas veces cuando se introduce acá, se introduce la papa, la oca, los tubérculos en sí, la mitad de eso puede cocer y la mitad de eso no puede cocer. La mitad puede estar crudo, ¿no? Y cuando pasa eso, normalmente se dice de que al moment pachá, dice, ¿no? Ha entrado
a alguien ahí, ¿no? Un alma, un espíritu en este caso, ¿no? Y de ahí se puede leer de que alguien va a morir. Por eso es que la papa o la oca no ha cocido por completo. Entonces, por eso estos alimentos son considerados como elementos emisarios de la muerte. Habíamos hablado igual de la quinoa, ¿no? De la olla de quinoa, ¿no? Entonces, todo tiene su significado, ¿no? Todo tiene su lugar, todo tiene su sentido en ciertas épocas. No todo el año las personas están haciendo watia, eso sabemos, ¿no? Sino que tienen fechas, ¿no? Desde 3 de mayo para adelante se puede hacer la watia, ¿no? Más antes no se puede hacer. Entonces, son, digamos, ciclos que se administran muy bien en la comunidad. Cada cosa tiene su momento en sí, ¿no? Tenemos las ceremonias y las ritualidades, lo que hablábamos, como por ejemplo las llamitas, ¿no? Eh, son parte de una ceremonia para la abundancia en este caso y para la buena salud también, ¿no? Si bien hemos visto en una imagen anterior la llama, como la corporalidad de la llama estaba muy bien ornamentado, ¿no? Con plantas, con animales, pero en la actualidad se siguen viendo, ¿no? Cómo hacen las tijas, por ejemplo, las quilpas, ¿no? Y bueno, aquí vemos cómo las llamitas, ¿no? Están trabajadas en su corporalidad, ¿no? Cómo también se emplea para poder hacer ceremonias con la sangre de la llama. Habíamos mencionado que en el mundo andino la hemofagia, es decir, el consumo de la sangre, ¿no? O el empleo de la sangre en este caso, es importante, ¿no? Para el Kunturmamani, para los achachilas también, ¿no? Y la llamita blanca, el color también hace muchísimo, ¿no? No puede ser una llamita de color negro, ¿no? Para una ceremonia de estas características. Vemos después acá cómo las mujeres acá están bailando, de Oruro son, ¿no? Van bailando cargados de frutos, habíamos mencionado, ¿no? Cómo van haciendo su chaya, la quinoa. Aquí igualmente cómo van bailando, ¿no? Cargados de las plantas. Y bueno, a razón de todas estas ceremonias, de estos rituales, vemos prácticamente los productos, ¿no? Que después se consumen. Las ceremonias y ritualidades. Por si acaso la posición de sedente, se puede decir, en este caso de rodillas, como está aquí haciendo la rogativa Yatiri, ya en épocas prehispánicas, ¿no? Los chamanes hacían su meditación igualmente de rodillas. Así que esa gestualidad, digamos, corporal no es colonial, ¿no? Viendo esto de los pocotías, que son un conjunto de esculturas, ¿no? Que están en Tiwanaku. Entonces, la misma posición, ¿no? De este yatiri lo tienen estos chamanes de la época prehispánica también. Luego tenemos las ceremonias, ¿no? Como las mesas, ¿no? Que simplemente se van eh, poniendo sobre el fuego, como en este caso, o hay mesas que van enterrándose en el suelo, ¿no? Entonces son dos formas de cómo poder despachar o destinar las mesas en sí, ¿no? Y aquí la coca, ¿no? La coca es muy importante para cualquier ceremonia, para cualquier actividad, ¿no? Los yatiris son los que prácticamente, eh, ¿cómo podemos decir? Los que, mm, no me gusta tanto el término de guiar, pero son los que prácticamente despliegan, digamos, ¿no? Estos lugares donde van a ser, qué elementos van a requerir. Prácticamente ellos son los que indican, ¿no? A los comunarios, a las autoridades, ¿no? Qué tipo de elementos tiene que tener la estructura de una mesa. Cuando hablamos de estructura de una mesa, hablamos de todos los elementos, ¿no? Que se ponen sobre la mesa y finalmente se pone sobre el fuego, ¿no? Entonces,
Ustedes han debido observar, ¿no?, cómo se van poniendo, incluso en la actualidad se utilizan dulces, algunos otros elementos sintéticos, ¿no? Pero en la época prehispánica son plantas, animales, productos, ¿no? Todo prácticamente natural, ¿no? Entonces, cada una de estas mesas también tiene su propia, hemos dicho, ciclicidad, ¿no? Su propio tiempo, su propio espacio, ¿no? Bueno, como siempre, hemos podido inferir algunas implicancias ontológicas, ¿no? Alimentar implica una multiplicidad de eventos y actos que incluyen amamantar, transformar alimentos crudos en cocidos, hacer servidas en fiestas colectivas, constituir un ambiente físico y moral donde los alimentos son distribuidos y ejecutar los cantos rituales que tornan posible la reproducción de la flora y de la fauna. Es prácticamente una síntesis, ¿no?, de lo que hemos hablado a lo largo de esta temática. El segundo, comiendo y bebiendo como gente. Ellos parecen seres humanos, no lo son, pero comen y beben. Comiendo y bebiendo como animales. Ellos parecen animales, no lo son, pero comen y beben. Comiendo y bebiendo como las plantas. Ellos parecen plantas, no lo son, pero comen y beben. A ver, en estas tres frases que hemos leído, la segunda implicancia, podemos ver de que hay una conjunción de elementos materiales y no materiales, ¿no? Y, y un ejemplo bien claro para que se entienda esto, por ejemplo, es esto del viento. Nadie no puede ver el viento, ¿no? Nadie, absolutamente nadie, no podemos ver el aire en sí, ¿no? Sabemos, pero podemos sentir, pero no ver, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos de cuenta de la existencia del viento o del aire en este caso? Eh, Cuando se mueven las pajas o cuando emite un sonido, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿no? Los seres no humanos van comiendo, ¿no? Por eso estamos mencionando comiendo y viviendo como las plantas, pero ellos parecen plantas, no lo son, pero comen y beben, ¿no? Entonces son como una especie, digamos, de despliegues, ¿no? Corporales y no corporales que permiten alimentarse, ¿no? A los seres humanos y los seres no humanos fundamentalmente. Y por último tenemos las ceremonias micro, macro, que practican las culturas andinas, muestran o visibilizan como una de sus experiencias más significativas la irrupción de los seres sobrenaturales, con los que comparten todo, bailes, comidas, bebidas, músicas, ritos, etcétera, etcétera, etcétera. Una ceremonia, un espacio ceremonial, prácticamente se constituye en un escenario de irrupción de seres sobrenaturales también. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo irrumpen estos seres sobrenaturales? Cuando en realidad los amautas o los yatiris van convocando uno por uno, ¿no? Entonces, en ese momento están los seres sobrenaturales que son locales o que están alejados prácticamente, ¿no? Entonces, todos tienen cabida en una ceremonia. No hay, digamos, ser que esté excluida o esté aislada de esa ceremonia, ¿no? Desde desde los seres más buenos, digamos así, hasta los seres más temidos, ¿no?, que dan miedo, los predadores prototípicos, participan de una ceremonia, de una ritualidad, ¿no? Entonces, todo esto es prácticamente un despliegue de un conjunto de seres que
que fluyen en sí, ¿no? En ese ambiente, en ese microcosmos, en esa atmósfera social donde se practica el pensamiento, donde se practica la ceremonia y las ritualidades. Y a modo de conclusión, podemos decir, los festines, comensalismos y ceremonias posibilitan el encuentro de todas y todas y la redistribución de las múltiples diplomacias y políticas cósmicas de convivencia simétrica entre todos los seres visibles e invisibles que pueblan ese universo viviente y con profundo diagrama sensitivo de fuerzas. Si bien habíamos mencionado que en una ritualidad se puede posibilitar plestesías, se puede posibilitar membresías, ¿no? Es decir, un encuentro entre todos. Sin embargo, podemos agregar esto, ¿no? De que también existe una redistribución de múltiples diplomacias. Diplomacias que emanan de seres humanos, diplomacias que emanan de los seres no humanos. Entonces, cuando hay estas diplomacias son como una especie de regla, ¿no? Donde está perfectamente parametrado en sí, ¿no? Parametrado el comportamiento de los seres humanos frente a los seres no humanos. Y como habíamos mencionado también de las políticas cósmicas, ¿no? Esto del contrato cósmico también está ligado con esto, ¿no? Todo esto permite una convivencia simétrica, es decir, una convivencia armónica, una convivencia horizontal, una convivencia donde prácticamente se equilibra todo, ¿no? Entonces, y se genera, digamos, o se propicia un ambiente mucho mejor conectada entre todos los seres, ¿no? Entonces, eso es lo que prácticamente hace a la sociedad, eso es lo que hace prácticamente a las sociedades andinas en su forma y en su modo de relacionarse con los seres de su medio. No son simplemente seres inertes que están ahí, que no tienen sentido, o que tiene que simplemente el ser humano llenar de sentido, de significado a esos seres, sino que son un conjunto de sociedades interconectadas, ¿no? Sociedades cósmicas, con sus políticas cósmicas. Y vamos a decir siempre, cuando hablamos de lo cósmico, no estamos hablando de, de, de espacios que no conoce el ser humano. No estamos hablando fuera de la capa de ozono, o sea, lo cósmico, así como algo muy lejano, digamos, a los seres humanos, ¿no? Lo cósmico está entre los humanos en sí, ¿no? De hecho, el ser humano mismo es un ser cósmico, porque la constitución misma de su materialidad, de su espiritualidad, es parte, ¿no? Eh, parte de las plantas, de los animales en sí, ¿no? Podemos decir que todos prácticamente tienen más o menos el mismo origen en sí, ¿no? Las plantas, los animales, todos los seres en sí, que están junto a los seres humanos. Entonces, bajo esta lógica, eh, podemos concluir diciendo de que existen fuerzas que muchos lo llaman energías, ¿no? Pero a mí más digamos, yo encuentro una, eh, una relación, digamos, más directa con las fuerzas, ¿no? Cuando llamo fuerzas, necesariamente me baso en lo que son las resonancias, las sensibilidades, las subjetividades, ¿no? Que fluyen fuera de las corporalidades, ¿no? De los humanos en este caso. Entonces ahí es donde nos tenemos que dar cuenta de que no es el ser humano el que simplemente tiene las sensibilidades, las subjetividades y las resonancias, sino que más allá de nosotros, igual existen acontecimientos basados en estos elementos que hemos mencionado, ¿no?
que podemos llamar de fuerzas. Entonces, con esto doy por cerrado esta clase y la última, y espero que realmente les haya aportado en algo, les haya aclarado en alguna duda o en alguna, no sé, en alguna temática que tal vez no conocían, o tal vez todos conocían también, pero bueno, espero que haya sido pues algo, ¿no? Algo de aporte para el diario vivir y para el conocimiento de cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Gracias. Gracias a ti, Mario. No sé si podemos hacer algunas preguntas aprovechando un poquito de tiempo. Claro que sí, claro que sí. Tenemos ahora Por sí un favor. poco de tiempo y háganlo, por favor. Ya, yo aprovecho porque tengo algunas así cortitas, empezando de lo último que has hablado, a ver, sobre las mesas. Yo cuando compro y pido consejos, algunos me aconsejan de dónde compro, ¿no? Aquí en Sucre me dicen, pon con el plato, o sea, no pongas el plato, me dicen, ¿no? Que es el periódico en el que me venden. ¿Acaso vos comes el plato cuando te invitan? Pero otras personas, creo que en La Paz, ponen como si fuera el nido, le dicen, ¿no? Al periódico. Entonces, no sé qué es lo adecuado, poner con el periódico o sin el periódico. Bueno, sí, esto va a depender mucho de los yatiris en este caso, ¿no? Los que van a oficiar, ¿no? La ceremonia. Sin embargo, una cosa es cuando estamos acompañados o cuando estamos eh, guiados, digamos, por estos eh, eh, yatiris, pero otra cosa es cuando nos recomiendan y nosotros solamente vamos a comprar, ¿no? Entonces, claro, todo tiene que estar, digamos, elaborado con materiales orgánicos, eso siempre es lo que recomiendan, ¿no? Cuando hablamos de platos, por ejemplo, ya es como una especie de aislante, ¿no? Que ya no permite, digamos, el contacto directo de los elementos de la mesa con la pacha, en este caso la corporalidad de la madre tierra, ¿no? La Pachamama, o cualquier corporalidad donde estamos desplegando la mesa. Entonces son como especies, digamos, de cosas que aíslan, ¿no? Que separan, ¿no? Y no permiten fluir de manera directa eh, Ujú. estas, estas resonancias que habíamos hablado, ¿no? Las fuerzas que hemos mencionado. Pero, por ejemplo, cuando estamos en áreas urbanas, necesariamente se utiliza una calamina porque no podemos manchar el piso que está ahí en el palacio, por ejemplo, digamos, o en algún lugar, pero lo que importa es el sentido, ¿no? El sentido que le da a la mesa y no puedo decir fe, sino el valor que vas dando a la mesa, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Ya, respecto a ¿Alguna, la mesa, igual tengo. Sí, una pregunta más respecto a las mesitas, es que alguna vez igual, pues, hay personas que interpretan, ¿no? La mesa, en realidad, cuando termina de quemarse, dicen que cuando no se quema todo, cuando no se consume toda, es como mala suerte. Entonces, yo pienso en lo que he aprendido, he visto, que es mejor dejar como se ha consumido, pero hay otras personas que le prefieren encender fuego porque sea como sea, tiene que consumirse, dicen, ¿no? Esta igual es mi pregunta, si es mejor dejar como ha comido y aceptar o intervenir y encender más fuego a la coa para que se consuma. No sé si se entiende bueno, mi en realidad, pregunta. sí, no, sí, sí, perfecto. Eh, cuando se realiza la mesa, eh, nuestra presencia termina cuando prácticamente hacemos la libación y dejamos de comer esto a los seres no humanos en sí.
Es decir, lo dejamos el plato para que ellos consuman, ¿no? Para que coman. Y lo que se espera es que al día siguiente, ¿no? ¿Cómo se puede observar, ¿no? Si la mesa ha pasado bien o no? No se puede intervenir a mitad de la quema de la mesa, ¿no? Tiene que pasar tal cual. Es decir, hemos dejado y al día siguiente recién tenemos que ver cómo ha pasado la mesa, ¿no? Y ahí, ¿no? Cuando la mesa es de color blanco, los yatiris nos indican de que todo va a estar bien, ¿no? La salud, la producción, la abundancia, las lluvias van a caer en, en su tiempo, en su época. Bueno, pero cuando es de color negro es totalmente lo contrario, ¿no? Que no nos va a ir muy bien, que no va a haber mucha abundancia, tal vez nos enfermemos. Entonces, son las personas que pueden interpretar esto a cabalidad son los yatiris en este caso, o los amautas en otros casos también. Muchas gracias. Y una última pregunta que en realidad la quería hacer al principio y justo has hablado sobre la música, ¿no? En todo el módulo se ha hablado mucho de los registros en textiles, objetos portátiles, cerámicas, infraestructura. Y claro, para este contrato cósmico, justo para las ceremonias y fiestas, se usa la música, pero se tienen así registros de música. En esto de la RAE ha habido un ritual de inicio y de final y se han usado unos cantos en Aymara, incluso creo que era un lenguaje antes del Aymara, del cual agradezco haber sido parte indirecta. Tengo los cantos, su significado hermosísimos, pero así como esos cantos, seguro hay muchos más, ¿no? ¿Se tiene en algún lado estos registros? Bueno, en realidad sí, etnógrafos, antropólogos han registrado, ¿no? Habría que escudriñar algunos de los textos, ¿no? Que han escrito. Y bueno, pues ahí están algunos fragmentos, ¿no? De estos cachuas, ¿no? De estos fragmentos que habíamos mencionado. Sin embargo, habría que también, ¿no? Tal vez acercarse a alguna población, no importa cualquiera, siempre guardan algo de estos fragmentos, ¿no? Y eso habría que recuperar también. Bien decías, ¿no? Hemos hablado desde la primera clase, hemos hablado de microespacios, del cosmos, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? En realidad todo se va complementando, ¿no? Tal vez nosotros hemos preparado esto por temáticas para que, claro, nosotros podamos entender, ¿no? Sin embargo, si unimos todos estos datos que hemos empleado a lo largo de estas clases, nos vamos a dar perfectamente de cuenta de que todo se complementa, ¿no? No hay nada que esté aislado, ¿no? La materialidad o la inmaterialidad, humano, no humano, prácticamente se confusiona. Y los valores, ¿no? La parte de la ética, la parte de la moral, eh, también se extraen a partir de esas relaciones, ¿no? Que se sostienen entre todas estas colectividades, ¿no? De humanos y no humanos. Por eso para mí, personalmente para mí es trascendental, muy importante conocer cuál es el lugar que ocupa el ser humano, en este caso, en relación con los otros seres que nos rodean, ¿no? Y cuando hablamos de otros seres que nos rodean, no hablamos al estilo del conocimiento occidental, ¿verdad? Sino que hablamos de seres vivos que están acechando, fustigando, que requieren generar espacios de armonía, que requieren de que nos compenetremos mucho más, que generemos sinergias entre todos. Entonces, eso, eso es en realidad el pensamiento aymara y en base a este conocimiento se construye su cosmovisión, se modula, digamos, lo que es su cosmología también. Entonces, no es casual, digamos, hablar de una cultura de la vida, por ejemplo, ¿no? Eso no es discurso. Tal vez esto en la política actual, tal vez puede sonar algo antisonante, digamos, ¿no? Algo contradictorio, pero en la verdadera esencia de las comunidades se vive eso de la, de la vida plena, plena, ¿no? Absolutamente plena. Por eso decíamos, eh, en la cosmovisión andina no hay ningún ser, no hay nada ni nadie que no posea vida, ¿no? Por eso hemos hablado, aparte de la producción de vida a partir de los humanos, de los animales, hemos hablado incluso de seres
extra ováricas, habíamos dicho, ¿no? Que producen hasta de las montañas, de las piedras, es decir, absolutamente todo, ¿no? Entonces, ese es el Sí, carnaval, gracias. entre comillas, de vida que festejamos, ¿no? Mm. Gracias, Mario. Muchas gracias, muy lindo, felicidades. Y bueno, pedirte que si en algún momento tú tienes algún libro o alguna bibliografía sobre música específicamente, creo que es lo que menos hay, ¿no? Pues compartirlo ahí, por favor. Y gracias por todo el módulo que ha estado Sí, muy lindo. sí, no, no se preocupen de eso. Tenemos el grupo todavía y a lo largo de estas semanas, sí, de seguro que tengo, solo que hay que buscar en los archivos, ¿no? Y voy a compartir. Hay un par de textos muy buenos sobre la música prehispánica, por ejemplo, ¿no? Y voy a compartir en el grupo y, bueno, pues los que están interesados pueden trabajar estos espacios también, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda? Maestro, buenas noches. Saludándole a todos. Sí, lo que la hermana Claudia decía, ¿no? En verdad, a las mesadas y las encomiendas que en acá conocemos, o también los despachos, ¿no? Es muy importante también saber que en estas ceremonias, cuando nosotros realizamos la ceremonia de hacer pasar la encomienda, ya no se hostiga al Taitanina, al Padre Fuego, ya no se le molesta. Y lo que sí, el mensaje va transcurriendo a medida que va pasando la quema, porque cuando nosotros estamos haciendo pasar la encomienda, se está encomendándose a cada apu. En este caso, acá en la ciudad del Cusco tenemos al apu principal, Apu Usangate, Apu Pachatuzan. Entonces vamos encomendando y lo que transmiten nuestros apus es mediante la guaira. Transmite el mensaje, si nos está recibiendo bien o si el apu también, acá tenemos, digamos, mamá Simona y el viento nos transmite mediante un remolino y sabemos que mamá Simona ya está viniendo a recibir la encomienda. Por otra parte, también en la parte de lo que decimos del papel, ¿no? Cómo armamos de repente nuestra encomienda, ¿no? Nosotros bien sabemos que el papel es una composición de celulosa. Entonces, que si no es un material de repente agresivo y no tenga contacto que ver o agresividad con la naturaleza, sí se puede utilizar. Y bien, como el maestro nos ha explicado, hay dos tipos, ¿no? Uno se hace pasar la encomienda. Cuando se hace pasar la encomienda es cuando uno está distante a qué apu cuál es el suceso, o qué cosa quiere encomendar. De repente la persona está mal y no es de la zona, entonces nosotros encomendamos y es en ese momento donde se hace pasar el despacho. El despacho encomienda cuando se le entrega a la Pachamama y ya no se utiliza una cama como llamamos o el papel, es donde es mijuy despacho o alimento a nuestra madre tierra y en es donde se entrega lo mejor, ¿no? De la producción para que nuestra madre tierra nos siga bendiciendo y colmando de todas sus bendiciones. Por otra parte, también la hermana preguntaba de la música. Nosotros tenemos en acá un registro de música, de lo que antes todavía la cultura puquina, que antes de la cultura inca, que son nuestros hermanos ayarachis, ¿ya? Haya muerte, ¿no? Entonces, o sea, ellos vienen seres después de la muerte. Entonces, ellos han acompañado hasta el Inca, ¿ya? En las ceremonias muy importantes, porque ellos hacían trascender el espíritu. Se podría decir que había una batalla, una guerra entre los chancas y la cultura chanca y la cultura inca. Ellos no cogían o mataban a muchas personas, sino solo cogían al líder. Y al líder, al cogerlo con la corteza de un árbol, lo curtían su cuero y confeccionaban un bombo y se subían a un apu para ejecutar esta música ayarachi. Era para romper el alma del cosmos, era para que esta alma no siga de repente en el espacio, porque para ellos era más importante el líder, no la comunidad que le seguía al líder. Y esta música era muy importante en dos temas. Uno, en el tema de repente de la jerarquía del Inca y otro en las ceremonias fúnebres, de la despedida del alma. O sea, si alguien quería de repente encomendar esa alma por buen camino a la luz, ellos lo encomendaban a los apus, o también si lo querían desaparecer del cosmos para que esta alma no haga daño, ¿no? Ese registro tenemos en acá, lo que es la Ayarachi, se encuentra en la provincia de Cusco, Chumbivilcas. Son nueve agrupaciones que hasta el día de hoy, cada agrupación conforman 7 personas, 6 personas,
que todavía mantienen ese linaje. Y yo de repente por acá tengo una información también de esta música que es muy interesante. Es la ejecución como se podría decir zampoñas, pero que ellos no tejen, no tejen. En la música yarachi de esta provincia no tejen como lo que es el sicuri, sino más a lo contrario, cada uno es intérprete de acuerdo a su jerarquía. Se podría hablar de la zanja, del toyo, la malta, cuarta malta, zuli, dependiendo a su jerarquía ejecutan, ¿no? Pero ese sí, el bombo que lo ejecutan, o en acá lo conocemos también como quesillos o las huancaras, es el sonido del corazón. Cuando ejecutamos la música yarachi, es el sonido del corazón, el latido. Entonces ya estamos ya en un proceso de liberación del alma para una buena encomienda o también para eliminar de la faz de la tierra y del universo. Entonces tenía doble función, doble función. Por otra parte también estaba escuchando también de la interpretación después de la quema, ¿no? Del despacho, ¿no? O la encomienda. Válgase que en este tema hay muchos ámbitos. Hay unos que encomiendan por el tema salud, otros se encomiendan por el tema de repente trabajo, prosperidad, otros se encomiendan por el tema de repente sentimental. Entonces, hay que ver también la ceremonia, cómo se va a ejecutar. No todas las ceremonias tienen el mismo recado. Y cuando yo agarro, digamos, un despacho, hay veces lo que venden ya para generalizar, ¿no? Los despachos, tierra, digamos, dicen despacho tierra, todo ya estén allá, digamos, el recado, de repente el sumijo y despacho, está de repente colquelazo, corilazo, o sea, todo está compuesto. Pero depende del yatiri, en este caso acá en esta tierra tenemos alto misayo, pampa misayo, mamaconas, o sea, tenemos también, ¿no? Prácticamente en nuestra cosmovisión andina, una serie también de hermanos que encomiendan. Entonces, yo cuando lo primordial para mí es la mama coca, lo primordial, mama coca para encomendar todo nuestro pedido. Segundo es el untu, o también conocido como el cebito de la llama, puede ser dependiendo del animalito o dependiendo también qué cosa vamos a pedir, cómo vamos a encomendar al Apu, a la Pachamama. También el muglo, que es muy importante, también conocido como la semilla de la mama coca. Entonces, y en un despacho lo más principal hay dualidad, hay dualidad. En mama coca también hay veces en la mama coca hembra y macho, en el muglo hembra y macho, en el recado también hembra y macho, colquelazo, corilazo también igualito. Entonces, o sea, hay una dualidad que yo siempre trabajo, y si falta algo en esa dualidad, sé que de repente va a ir mal el despacho porque no se está encomendándose bien. Es como cocinar una comida sin sal prácticamente, ¿no? Por otra parte, también acá, de repente, maestro, preguntarle, también trabajo con el cuti, también conocido como cotichi. He visto en muchas partes que utilizan de repente hasta espinos, así, pero en este tema espiritual es cómo sentir a la persona, la empatía, la sensibilidad. Como les decía, no todo es de repente es una receta en el tema de la Pachamama, sino la Pachamama en la lectura de la coca ya te interpreta ya cómo se va a curar, si es guajapar, llamar ánimo, si es hacer un despacho, o si es de repente un cutibaño, o de repente es llamar el ánimo, o de repente es lo que en diferentes terminologías, de acuerdo a la región, al lugar, lo interpretan, ¿no? Entonces, de ese punto, o sea, nuestro mundo en el tema místico, en el tema de la Pachamama, en una comunicación de repente con la madre naturaleza, es muy amplio. Como el maestro nos decía, la guaira, ¿no? O sea, no lo podemos ver, pero al momento de estar con la Pachamama, lo sientes. Te habla la mamá en la guaira, te habla en el taitanina, también te habla, te comunica, ¿no? Y es muy fundamental también este acompañamiento de la música. La música para mí es muy fundamental. A veces el compartir con la naturaleza es abrir ese espacio con el cosmos, es interpretar realmente recién lo que queremos sentir, y la Madre Pachamama también nos hace igual hacer sentir a nosotros, porque muchas veces yo les decía a las personas, no se trata de fe, no se trata de creer, se trata de sentir. Vive, nosotros hemos venido a la vida a ser felices, porque tenemos todo, solo depende de nosotros hasta qué punto nomás podemos llegar, y nosotros nos limitamos porque solo vemos hasta donde nuestros ojos pueden ver, pero si entramos al corazón de Pachamama, sentimos más allá, sentimos más profundo, nos volvemos seres realmente llenos de muchos valores, recién entendemos lo que es la vida y ya no necesitamos algo para ser feliz, sino somos parte de esa felicidad. Muy agradecido, maestro,
Las clases exponenciales fueron para mí muy importantes, también me han abierto un poco más el conocimiento. He sentido también en su ser que es una persona de gran compartir y eso es lo que se quiere, ¿no? Y muy orgulloso nuevamente reiterarle el agradecimiento desde acá, desde nuestra yacta, desde el Cusco, nuestra tierra del Cusco, en acá de Perú. Un saludo fraternal, que nuestros apus acá le acompañen siempre en este buen camino, en este buen compartir de saberes, de conocimiento. Ahí estaremos enlazando, compartiendo muchas cosas, experiencias y vivencias, y como decía maestro, que este grupo siga para adelante, que el compartir es lo más lindo en la vida. Muchas gracias, maestro. No, más bien a ti, estimado hermano Julio, por haber complementado. Mira, sí, a veces consideramos de que cuando hablamos de Aymara como si fuera todo homogéneo, ¿no? O cuando hablamos de quechua, como si fuera todo homogéneo, pero como incluso dentro de estas culturas hay tanta variabilidad, ¿no? Tanta diversidad. Y tienes razón en eso, ¿no? Dependiendo mucho incluso de las microregiones donde están eh, los hermanos aymaras, quechuas y uros, no sé, tantas culturas que tenemos aquí en la parte andina. Y bueno, pues cada uno de ellos han generado sus modos, digamos, específicos de cómo relacionarse con estos universos que no simplemente son, como habíamos dicho a un principio, no simplemente son parte de una relación um, superficial, ¿no? Sino que hay un profundo conocimiento en sí, ¿no? que conlleva el ser humano, ¿no? Para poder relacionarse con estos seres. Entonces, muchas gracias nuevamente, estimado Julio, y espero de verdad que en algo les haya orientado para poder conocer un poco más, ¿no? Estas lógicas locales, sobre todo, ¿no? De cómo se convive en ese medio, ¿no? De seres humanos y no humanos. Si alguien tiene preguntas, dudas, por favor. Eh, Buenas noches, profesor. Felicitarle por las clases que compartió con nosotros y por las PPT que también dejó para poder descargar. Va a ser un apoyo de gran aporte y un aprendizaje muy significativo de poder aprender con usted, compartir los conocimientos que abordó con nosotros. Pero, profesor, yo, así como habló de los animales que se invocan para la lluvia, que usamos el animal, el zorro y la rana, ¿no es cierto? Para invocar a los dioses. Pero, ¿qué animales Así es. se usan para un despacho? ¿Con qué animales uno trabaja en esa área? Cuando Bueno, hay plagas de ratones, hay veces tanta plaga de ratones cuando uno siembra prácticamente los choclos. Hay veces llega cualquier ratón y ataca las chacras. ¿Qué animales se usan en ese caso? Me gustaría complementar eso, profesor. bueno, en realidad existen varios animales que cumplen ese rol de auxiliares, ¿no? De yatiris, de amautas o de chamacanis. En este caso, para el despacho, por ejemplo, se utilizan animales, por ejemplo, como la lagartija, ¿no? O el mismo sapo, también. O sea, no necesariamente el sapo es solamente para poder hacer las rogativas, sino que también se utiliza para el despacho. Entre otros animales está el búho, conocido como choseca, ¿no? Igualmente. Todos los males, por ejemplo, que, que sopesa, digamos, una familia, una comunidad, se despachan a través de estos animalitos, ¿no? La misma, aquí conocemos como el yacayaca, pero genéricamente conocemos como el pájaro carpintero, ¿no? Igualmente, o el ave pito también conocen así, ¿no? Entonces, igualmente se utiliza para el despacho. Entonces, hay que conocer muy bien, digamos, cuáles son las dinámicas, ¿no? Y cuáles son las especificidades de estas mesas que se están practicando
tanto para las rogativas y tanto para los despachos. Por ejemplo, para el despacho del alma, como decía Julio, se utilizan igualmente mesas, ¿no? Por ejemplo, hay seres espectrales, ¿no? Es decir, el espíritu del muerto que a veces no deja la familia o la unidad doméstica donde vivía. Entonces, necesariamente requiere de un despacho, ¿no? Y este despacho se hace con elementos, por ejemplo, como la mesada, por ejemplo, que consiste en el cebo de llama, como decía Julio, por eso, ¿no? O algunos objetos o alguna ropa que tenía cuando estaba vivo, entonces se lo despacha con estos elementos también, ¿no? Entonces, hay muchas formas, digamos, de hacer despacho. Despacho del viento, despacho de la granizada, de la helada. Entonces, por ejemplo, normalmente la granizada se lo despacha o lo llaman taca también, ¿no? El despacho cuando están eh, haciendo, por ejemplo, estas ceremonias hay una planta como se llama chachacomo, ¿no? Y eso es muy local, tal vez. Entonces, por eso es muy importante conocer las particularidades de cada región donde está la misma cultura en sí, ¿no? Entonces, eh, puede ser en algún momento, como te decía, eh, pueden servir estos animalitos para la rogativa, pero a la vez también para el despacho, ¿no? Entonces, en eso no hay tanta diferencia. Muchas gracias, profesor Paisuma. Bueno, Yadishiri, buenas noches. Nuevamente agradecer por su exposición y por el aporte de los compañeros que han estado en clase. Yadishiri, mire, tengo una duda, o sea, tengo una pregunta y una gran interrogante en relación también al despacho. Por ejemplo, ahora se nos acerca el 1 de noviembre. En lo personal, en este año yo perdí a mi papito, justamente ahora en mayo. Entonces, como en el pueblo donde vivo hay muchas cosas que se han ido perdiendo en relación a lo que es el despacho del alma y todo eso, y yo recopilando en mi gente conocida y he tratado de hacer lo mejor posible para que mi papito se fuera para el otro mundo poniéndole para la quema de la ropa, con todas las cosas que él hacía en vida, que se lleve para el otro mundo. Pero es el hecho, ¿cuánto tiempo tengo que hacer la mesa? Ahora, en 1 de noviembre, ¿cómo lo tengo que hacer? Porque yo sé que eso también en el pueblo mío donde estoy, mi pueblo ha también entrado el evangelio. Entonces, los abuelitos que van quedando ya casi todo eso ya no lo abocan, no lo ven con la mirada de nuestros saberes ancestrales, sino que lo ven como lo que eso es del demonio, desde que han sido evangelizados, o no por la religión, aparte de la religión católica con las otras religiones, entonces todo eso se nos ha ido perdiendo y estoy tratando de rescatar lo más que puedo y hacer dentro de las personas que nos están yendo, tratar de que los jóvenes traten de hacerlo como se hacía antes en el pueblo, o lo más parecido, o rescatar para que el alma descanse y que también nosotros rescatar nuestros saberes ancestrales y también realizarlos. Entonces, desde esa perspectiva, usted también estaba viendo que acá el Gilata Julio, también saben harto de eso, en qué ustedes nos podrían aportar, y viendo de que ahora también esto lo del 1 de noviembre, acá se está viendo mucho lo que es la especie de Halloween. Entonces, dentro de nuestra cultura no es eso, y tratamos de que eso se revierta a que nosotros volvamos a hacer nuestros saberes ancestrales como era antes. Entonces, desde esa perspectiva, usted nos podría orientar más, podría también en lo personal orientar en qué proceder más adelante en relación a la pérdida de mi padre. bueno, lamento que haya perdido a su padre, ¿no? Es realmente una pena, ¿no? Pero bueno,
Lo que nosotros en realidad vemos es que en función a la muerte en sí, ¿no? Desde el mundo occidental, claro, vamos a decir que vamos a morir, después vamos a reencarnar, digamos, ¿no? Listo. O los malos nos quedamos en el infierno y los buenos nos vamos a ir al paraíso, ¿no? Pero bueno, la cuestión de la muerte realmente es otra temática muy amplia, ¿no? La cuestión de la muerte en sí, podemos decir, no va con la desaparición absoluta de una corporalidad, ¿no? De hecho, nosotros somos producto de múltiples generaciones. Imagínense nomás, desde nuestros tatarabuelos, desde los Australopithecus, no sé, desde el Homo erectus. Imagínense, nosotros somos prácticamente la conclusión de eso, pero ni siquiera la conclusión, simplemente somos el paso, porque nosotros también generamos vida en nuestros hijos, en nuestros nietos, ¿no? Entonces, somos la síntesis, digamos, de todas estas relaciones, digamos, de vida a partir de nuestra propia especie, pero a partir también de los animales y las plantas. Por eso no podemos soslayar eso. En realidad nosotros, gracias a las plantas y a los animales, podemos sobrevivir. Y a través de nuestras arterias, a través de nuestros nervios, corre la vida de estos animales, de estas plantas. Entonces, por eso yo les decía al principio, en la primera clase, no basta ya simplemente el pensamiento humano, el razonamiento humano para entender a la humanidad, sino que tenemos que necesariamente entender el pensamiento de los animales, el pensamiento de las plantas. Por eso yo les decía, la ciencia actual recién está descubriendo estas cualidades que tienen. Por ejemplo, las plantas tienen memoria, los animales tienen memoria, no son simples instintos, ¿no? Entonces, el razonamiento occidental simplemente nos ha otorgado a nosotros, ¿no? Como a los seres humanos, como si fuéramos los únicos, ¿no? Que detentan el conocimiento, la memoria, la razón. Y el resto es, no sé, pues, eh, este, animales o plantas que simplemente sienten por sensibilidad, nada más que por eso, ¿no? No. Tenemos que también ser capaces ya de entender de que la memoria no es simplemente del ser humano. La memoria, como hemos dicho, es decir, el cerebro, ¿no? Que posibilita la sedimentación de la memoria en una persona o en los humanos, también se expresa en las plantas y en los animales, ¿no? Y parece que en la lógica de nuestros antepasados, por ejemplo, si hablamos de Tiwanaku, los incas, y de nuestros abuelos todavía que viven en las comunidades, existe ese razonamiento. Por eso es que se le da que se le otorga vida a los animales, memoria, perdón, razonamiento, conocimiento, sensibilidad, lo que decía Julio, empatía, ¿no? Entonces, la muerte no es prácticamente la conclusión, digamos, de una corporalidad, ¿no? Sino que es una desintegración, sí, ¿no? Es una desintegración de una corporalidad, pero que esa corporalidad ha permitido que sigan generándose otras corporalidades. Y eso está presente en ti, hermana Vilma, estará presente en tu hijo, ¿no? Y todo esto podemos entender como metamorfosis en realidad, ¿no? Más allá de una trascendencia, ¿no? De lo material a lo inmaterial, tendríamos que entender como una multiplicidad y una densa metamorfosis que permanentemente estamos dando con algún rasgo de nuestra corporalidad. En este caso, el rasgo de su padre, el rasgo de usted, de su hijo, que siempre va a proyectarse, ¿no? De aquí hacia adelante. Ahora, en cuestión de ceremonias, yo he visto, ¿no? De que la mejor forma de compartir con nuestros seres que ya se han desintegrado corporalmente es, pues, dialogar. El diálogo no necesariamente es una oración, en el sentido
cristiano, aunque también eso es válido, ¿no? Pero también el diálogo permanente cuando viajas o cuando estás en algún lugar, cuando estás solo, dialogar como si alguien estaría a tu lado, ¿no? Y de hecho está ahí, porque ha emanado de ese contexto, de ese universo, ¿no? En realidad está oculto, habíamos dicho, ¿no? No está pues prácticamente ya desterrado de ese mundo, ¿no? Sino que está ahí, simplemente está oculto. Y en algún momento va a aparecer, ¿no? Y en ese momento, o en el momento que usted quiere dialogar, dialogue. Siempre tiene que considerar como algo presente, ¿no? En su medio. Eso es, digamos, la manera de manejar todo esto, ¿no? De la muerte, ¿no? Seguramente en el mundo aymara debe haber alguien, ¿no? Tal vez ya ha desaparecido ese alguien, pero ahora actualmente hay, por ejemplo, esto de los tanatólogos, ¿no? Los que manejan las enfermedades prácticamente que no tienen cura, ¿no? Y cómo pueden llevar a la persona a una muerte feliz, a un final feliz, ¿no? Entonces, la ciencia actual está en esas cosas, pero el conocimiento de nuestros ancestros ya se ha instalado hace milenios en realidad, ¿no? Esa es la gran interrogante, ¿no? ¿Cómo la ciencia actual está pensando las mismas cosas que ya han pensado nuestros abuelos en sí? Bueno. Profe, buenas noches a todos. ¿Cómo está, hermano? Buenas noches, hermano Yo Porciano. tengo una consultita, profe. Al principio de esta clase se hablaba los rituales que se hace hasta hoy en día en algunos lugares, las fiestas o las jashuas que usted nos indicaba. Desde nuestros ancestros, ¿por qué siempre en los lugares visibles, no? ¿Por qué siempre en los lugares visibles? ¿Cómo ellos sabían que ese lugar eran sagrados o especiales para ese momento de comunicación con los otros seres que no son visibles, ¿no? Como usted indicaba. Entonces, ¿cómo nosotros, y también al mismo tiempo, cómo sabemos, ¿no? Que estamos comunicándonos, ¿no? ¿A través de qué? ¿Cómo tenemos esa confirmación de que nosotros no estamos comunicándonos para no decir estamos haciendo por hacer nomás, ¿no? Eso sería, profe. Bueno, todo conocimiento siempre se adquiere en prueba y error, ¿no? Y nuestros antepasados en cientos y miles de años prácticamente han identificado los lugares sagrados en este caso. Y algo ha tenido que suceder, obviamente, inicialmente algo ha tenido que suceder en esos lugares, ¿no? Por ejemplo, no sé, la caída de un rayo, es decir, acontecimientos estelares. Y a partir de eso, prácticamente dentro de una denominación toponímica, en este caso, identifican, digamos, como algo sagrado, ¿no? Y eso se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, esto puede ser también, ¿no? Cuando decimos acontecimientos estelares, pueden ser fenómenos naturales, ¿no? Pero también a partir de estas ofrendas que se otorgan, que se despliegan en realidad. Si alguna mauta o algún yatiri, digamos, a un principio, en un inicio, ha desarrollado su acta en un espacio, puede ser una montaña o puede ser no sé, pues un río. Entonces, si prácticamente le ha ido bien esto a la comunidad o a una familia, ¿no? Pues ya prácticamente eso ha sido una experiencia, ¿no? Que lo ha inducido a este especialista en la espiritualidad a decir de que ese lugar sí es sagrado. Y eso ya en el tiempo se va conservando, ¿no? En la memoria de las personas de la comunidad. Ahora, con respecto a la comunicación, como decíamos cuando hemos hablado de los seres, ¿no? En la segunda clase, esto no es cuestión de fe en realidad, ¿no? Todo lo que estamos desarrollando no es cuestión de fe. Es decir, si yo voy a hacer una bajtita, ahora yo voy a sentir felicidad, alegría, no.
permanentemente estamos comunicándonos con los seres en sí. Estamos hablando con las plantas y las plantas también nos están hablando. Lo que pasa es que el ser humano, al considerarse como el único detentor de la sabiduría, ha, ha, ha puesto en un segundo plano, ¿no? La forma en que te está dialogando una planta, un animal. Entonces, los abuelos, nuestros abuelos en realidad, nuestros ancestros, tenían esa capacidad, ¿no? De darse de cuenta de cómo una planta te estaba proponiendo el diálogo, de cómo los animales te están proponiendo el diálogo. Y nosotros en la actualidad no somos capaces ya de entender eso. Entonces, espero que con estas charlas que hemos tenido estas noches, perdón, seamos capaces, digamos, de entender en qué sentido, por ejemplo, dialogamos con las plantas, con los animales. Obviamente no vamos a hablar así como estamos hablando, ¿no? Por eso hay un lenguaje verbal y hay un lenguaje no verbal. Pero además de eso hay un lenguaje súper sensitivo, ¿no? Que nos permite fluir, ¿no? A través de nuestra forma de entender el universo. Y lo mismo las plantas y los animales están emitiendo, ¿no? Entonces, el verdadero modo, digamos, de comunicarnos con todo lo que nos rodea es prácticamente este lenguaje sensitivo, ¿no? De las resonancias, de las subjetividades. Por eso cuando a veces nos asustamos, automáticamente los cabellos se nos paran. O cuando de noche estamos no queremos salir ni siquiera fuera de la casa, ¿no? Entonces, son modos de comunicación que lamentablemente hemos perdido en el tiempo, ¿no? Y que tenemos que recuperar eso como nuestro patrimonio. Maestro, acotando también a lo que el hermano decía, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros identificar a estos lugares sagrados? Nosotros en acá, y bien sabemos todas nuestras regiones, desde culturas prehispánicas, desde el inicio del ser humano, son puntos estratégicos ya donde nos hacen comunicar y conectarnos con el espacio, porque en acá tenemos el Apu Ausangate, de repente está en mi perfil, está en la imagen, es un nevado muy sagrado, donde el Tahuantinsuyo se juntaba. Ahora es la festividad del Señor de Colloriti. Apu Ausangate, entonces los 4 suyos se unían, subían al nevado de Sinacara para ver si el sol le daba un beso a la Pausangate, para ver la productividad, para ver el año agrícola, para ver cómo les iba a ir. Entonces, estos apus, que nosotros llamamos, o también las divinidades de la Pachamama, o protectores de la madre naturaleza, ya están designados. No todas las montañas son denominadas apus. Y ahora, yo que camino de apu en apu, los apus se comunican. Las montañas sagradas, cuando tú estás en una montaña sagrada, se comunica. Hay una comunicación que cuando uno está al lado de un apu, se puede comunicar con diferentes apus. Entonces, un apu es un lugar donde uno encuentra medicina, donde uno encuentra una conexión única con el cosmos. Y uno, como se da cuenta también, automáticamente el mismo lugar, cuando nosotros chachamos la hoja de coca, esa sensitividad crece en la persona. La persona se siente de repente más conectada con la Pachamama de acuerdo también a su constancia, de acuerdo a su forma de entender, a su vivencia. Entonces, es por eso que nosotros acá en el Cusco tenemos apus. También tenemos lo que llamamos hueracocha orcos, que son muy distintas denominaciones. Ya son de repente de nuestros antepasados que nos han dejado este legado, y que realmente cuando nosotros queremos saber de qué es lo que va a pasar con nuestra, digamos, el nuevo año de repente que se inicia y da el inicio en el mes de junio, prácticamente el 21 con el solsticio, ya estamos dando cuenta en un apu. Es por eso que en ahí recién celebramos las encomiendas, recién celebramos los ayllus. Por otra parte también, el hermanita estaba diciendo, también mi sentido de repente con lo que está pasando en la familia, con la despedida de su papito, solo es corporal la despedida. Para una ceremonia que se está llegando este noviembre, ¿no? El Aya está llegando, el renacer de nuestros muertitos, porque están vivos en nosotros. Lo que yo siempre les sugiero a las personas es preparar un capachi.
Y el apache comprende en el saumerio la mirra, el palo santo, romero, hojas de laurel, que son plantas muy fundamentales en la limpieza de energías, en la unificación de nuestra áurea, en la unión de nuestro cosmos, en el cuerpo y el espacio con la Pachamama. Asimismo, también se le prepara un once, o conocemos de repente el mijo y despacho o encomienda, que puede ser lo que le ha gustado o el compartir de ti con el ser que se ha de repente dejado solo corporal, porque él sigue vivo en cada uno de sus seres, como el maestro lo había indicado. Nosotros somos prácticamente una civilización que viene desde los inicios, como lo había dicho, ¿no? De los Australopithecus, Homo erectus, Homo sapiens, sapiens, pero que solo estamos evolucionando corporalmente, hermanos. Y eso a mí me da mucha pena, que realmente el conocimiento haya retrocedido, que la ciencia nos quiera de repente engañar con lo que dicen, ¿no? Que la ciencia es exacta, pero para mí siempre va a ser la ciencia, siempre va a ser la comprobación de la madre naturaleza, que prácticamente nuestra madre naturaleza es lo perfecto, porque nosotros convivimos en una armonía con las plantas, con los animales. Cómo sentirnos con la Pachamama, con nuestras plantitas, ese compartir, ese conversar, es muy fácil, es la convivencia, el convivir. Yo sé que cada uno en su casita tiene un animalito, una plantita, y ya sabe de esa plantita. Sin la necesidad de hablar, ya se ha comunicado. Sabe en qué momento la planta está mal, sabe en qué momento necesita su agua. Entonces ya hay una comunicación plena. De repente que hemos dejado de lado por el tema de repente de una vanguardia tecnológica, que no cabe decirle que no está mal, más a lo contrario, debería de sernos más seres más conscientes, pero más a lo contrario nos está arrastrándonos a un embrutecimiento, nos está arrastrando a una ignorancia. De repente grandes sabios pasaron y dijeron, si la rueda está avanzando para adelante y miramos, muchas veces estamos ignorando lo que esa rueda gira para atrás, porque todo el conocimiento viene de atrás. Todos estos saberes de nuestros ancestros lo estamos recuperando de repente en este grupo, en estos diplomados que son de mucha importancia para nosotros, para entrelazar, para realmente crear este Capajñán, este gran camino, tejer realmente el Pucasintata, que era tejer el conocimiento, el compartir los grandes saberes del Capajñán, para que así de repente sigamos en esta gran civilización lo que somos, que el ser humano no primaba. Lo que primaba era todo, era un círculo, no había el cuadrado, el círculo. El círculo era que todos nos necesitábamos, que todos estábamos concadenados, el uno al otro se servía, porque decían que uno no era todo, sino era el Uju Maya, era uno, que hacía dos para que el ser recién empezara a caminar. Y también la Pachamama nos enseñó en el cosmos que todos somos una estrella, que cuando nos subimos a un apu, párense en forma de estrella y sientan la energía. Respiren profunda, encomiéndense. Yo de repente, siempre cuando subo a los apus, no me gusta de repente a mí, de repente jactarme o de repente creerme. Yo tuve la experiencia a los 8 años que me cayó el rayo en Cusco, soy Pampamisayo. Entonces, yo sigo llevando el mensaje de la Pachamama, nunca utilizo publicidad porque le respeto bastante. Soy caminante y viajero, y la encomienda que yo les dejo, hermanos, nunca olviden de llevar su hoja de coca, mamá coca siempre. Y también encomendar a la mamá Sara, a nuestro maíz sagrado. En mis viajes, en el compartir con personas, me he encontrado con biólogos que me dijeron, ¿sabes qué, Julio César? Antropólogos me dicen, 2000, tenemos más de 7000 variedades de la mamá coca, pero que realmente Estados Unidos solo lo tiene, y solo tenemos 2000 variedades en estudios, pero solo nos están demostrando 9 o 7 variedades. ¿Te das cuenta de la importancia, Julio César? Y me decía, a mí, Julio César, me han enseñado a leer la mamá coca, me dicen. Yo le miraba nomás todo tranquilo y decía, qué lindo, hermano, así. ¿Y cómo te han enseñado? Así se tira la hoja de coca. Yo le dije, no, yo he tenido que pasar, desde que el rayo me ha caído, en mi vida cambió. Y leer la hoja de coca no es la forma que cae, sino es la interpretación, es el ser sensitivo en ahí nace, donde cada persona que me busca, yo ya lo siento, le interpreto su cuerpo al sentir. Sé que parte de su cuerpo, hasta la articulación o la vena, le está doliendo. Entonces, a esa bendición de la Pachamama, cuando me cayó el rayo, yo sigo continuando, y de repente, cuando comunico con los apus, hasta me han dado silbido, y en la Pachamama me encomiendo lo que dicen en acá, un cuna, ya mi mesada, porque mi mesada se ha conformado en los años. Este año voy a cumplir 25 años con la Pachamamita, yo tengo 33. Entonces, desde los 8 años, y nunca lo he dejado. Tengo mucha experiencia de repente en la Pachamama, me considero prácticamente su hijo porque lo amo,
y quiero compartir muchas cosas con ustedes, hermanos. También tengo una mamá coca, que hay un rostro que me ha tocado, y al maestro me gustaría enseñarle más adelante, decirle, ¿no?, que los mensajes de la Pachamama, los mensajes de nuestros seres de repente espirituales, se demuestran no de un día para otro, sino en el camino. Cada apu te menciona, te encomienda su sapiencia. Entonces, yo para poder tratar con las personas, tengo que encomendar al apu para querer saber de repente, o a veces cuando me están mintiendo, ya no quiero atender, les boto de la casa, les digo, no, vete, tú eres así, tú eres así. Entonces, yo tengo un silbido muy especial de repente con los apus que ellos me han encomendado, me gustaría compartir con ustedes, hermanos. Encomendar a los apus, a la guaira, todo juega, Pachamama bien alegre, entonces es muy lindo y nunca dejen de llevar su mamá coca. Si quieren estar conectados con la vida, mamá coca les va a enseñar, chachando, masticando, pichando, como lo conocemos en estas tierras, y nuestra liftita, vamos a recién conversar con la Pachamama. Mientras tanto, hay que abrir nuestro corazón, hay que sentir la Pachamama. La convivencia no solo es aprender, sino hay que ponerlo en práctica, hermanitos. Muchas gracias, hermanos. Muy agradecido, estimado hermano Julio, realmente un gran aporte. Claro que sí, me gustaría en algún momento, a través de otro medio, no sé, compartir estos conocimientos y saberes, ¿no? Realmente muy importante el aporte que has hecho, hermano. Bueno, ya estamos a punto de irnos. Simplemente decirles a todos muchas gracias por la audiencia. Realmente me he sentido muy cómodo y espero que hayan aprendido por lo menos algo de lo que hemos hablado en estas 4 sesiones. Simplemente decirles, pongamos en práctica, como decía Julio, todas las cosas que hemos hablado. En realidad, estos conocimientos son parte de nuestro patrimonio cultural también y tenemos que actuar conforme a este legado que nos han dejado nuestros ancestros. Nunca consideremos todo lo que hemos hablado como discúlpenme que voy a hablar en diminutivo, como un cuentito, ¿no? Como una leyendita, como un mitito así, ¿no? De esos, no. Al principio hemos aclarado esto, ¿no? Son fragmentos en realidad, ¿no? De conocimientos que hemos recogido y y el tejido de estos fragmentos nos va a permitir a crear una filosofía. Y estoy seguro que vamos a entender muy bien con eso la filosofía de vida de nuestras comunidades. Y bueno, pues basta de tanto antropomorfismo, hemos dicho eso, ¿no? El ser humano no es el único que detenta el conocimiento, siempre vamos a decir eso. Está en todos los seres que están inmersos en la naturaleza. En este sentido, espero que en algún momento podamos concretar desde el ámbito donde estemos los trabajos que alguien decía, ¿no? Quiero escribir un libro, decía. Adelante, vamos a apoyar con algo, con las cosas que sabemos, ¿no? Tenemos que producir, tenemos que conceptualizar, tenemos que teorizar prácticamente las cosas que estamos hablando y que no quede simplemente en una clase, en una charla, sino que plasmemos esto, hay que materializar esto en textos, en algún artículo, ¿no? Y así vamos a poder revertir, ¿no? El conocimiento occidental, dando paso a nuestro conocimiento que es ancestral, ¿no? Entonces, muchas gracias realmente por el interés y éxitos en las siguientes clases que tienen y éxitos en las actividades que desarrollan también cada uno de ustedes en sus trabajos, en el lugar donde estén. Muchas gracias, un jalele a todos, que estemos bien siempre. Muchas gracias, hermano. Muy buena información, muchas gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias, Yatishiri, por todo lo que ha compartido. Muchas gracias. Esperando que en algún momento nos Gracias. encontrar en algunos Gracias, profe. Gracias, Muchas profe. gracias, maestro. Ha sido Muchas muy gracias. productivo. Gracias, profe. Gracias, muchas gracias. Aunque voy a hacer un yatiri más, pero improvisado, pero bueno, ya. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor, por toda la Gracias. información.
No, muchas gracias más bien a ustedes, a ustedes. Gracias, profe. Gracias. Que estén bien siempre.